Republicanos en el Congreso presentaron una medida para evitar el cierre del gobierno. A finales de mes buscan impulsar su agenda, incluido el juicio político al presidente Biden. Llegan a Qatar los 5 prisioneros estadounidenses liberados por Irán, tras polémico canje que llevó a la administración Biden a descongelar $6.000 millones de activos iraníes. Se cumplen 4 días de la huelga automotriz más grande en la historia estadounidense. Las negociaciones continúan, pero no hay avances. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la presión que se vive en la Cámara de Representantes luego de que la mayoría republicana busca impulsar su agenda, incluido el juicio político en contra del presidente Biden, en las negociaciones que evitarían el cierre de las operaciones del gobierno federal. Así que desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más con este informe. En la medida en que se reduce el tiempo para evitar un posible cierre del gobierno el próximo 30 de septiembre, conservadores y moderados republicanos lograron un acuerdo interno sobre una ley provisional de gastos que permitiría continuar las operaciones del gobierno hasta el 31 de octubre. Entre ellas, proponen un 8% de reducción en el gasto doméstico, excepto en el financiamiento de defensa y veteranos, asegurar la frontera, que incluye severas restricciones al asilo, llamados a concluir el muro fronterizo, aumenta el número de agentes en la frontera, detener a inmigrantes o llevarlos a México si no pueden ser retornados a su país de origen. Tampoco incluye fondos para Ucrania. Los senadores republicanos mismos se opondrían a quitarle los fondos a Ucrania, cosa que está en este proyecto de ley. Tienen medidas antiinmigrantes que las personas, ¿verdad?, que son sensatas saben que ninguna persona en Casa Blanca va a recomendar que el presidente firme ni que el Senado demócrata apruebe. Pese a los recortes que tiene la propuesta, congresistas radicales no lo ven suficiente y se mantienen firmes en contra de una resolución provisional. Más aún, cuentan con el apoyo del ex vicepresidente Pence. Apoyo tenazmente su esfuerzo de ponerse firmes y demandar los recortes necesarios al presupuesto, que serían un pequeño anticipo sobre la responsabilidad fiscal y reforma. McCarthy estaría en una posición difícil, pues los demócratas no votarían por la propuesta y necesitaría de la totalidad de republicanos, que tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara Baja. Hago un llamado a mis colegas republicanos. Seamos razonables, permítannos razonar con ustedes y hagamos lo que es bueno y necesario para la gente. Varias agencias federales serán afectadas si hay un cierre de gobierno, entre ellas el Seguro Social, Medicare, FEMA y programas alimenticios, entre otros. Existe una creciente expectativa por lo que los republicanos puedan lograr sobre su propuesta y si finalmente McCarthy decide llevarlo a votación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y por otro lado, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, denunció al IRS por divulgar su información fiscal. Este lunes él presentó la denuncia ante un tribunal federal en Washington, D.C., en donde dijo que la agencia no protegió sus datos privados. Hunter solicitó $1,000 por cada divulgación no autorizada y los honorarios de sus abogados, entre otras cosas. Y bueno, y en un histórico juicio de destitución, el fiscal de Texas, Ken Paxton, fue absuelto de todos los cargos, así como lo escucha. Tras meses de escándalos y acusaciones, Paxton fue indultado por completo de los cargos de corrupción y también de abuso de poder por parte de sus compañeros republicanos del Senado estatal. Aunque Paxton no asistió al veredicto, celebró obviamente la noticia en un comunicado y resaltó que la verdad había salido finalmente a la luz. Y en otros temas, ya llegaron a Qatar los 5 estadounidenses liberados por el gobierno iraní luego de una controversial canje en donde se descongelaron miles de millones de dólares que habían sido incautados a Irán. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi tiene todos los detalles. Estos hombres llevaban más de 5 años prisioneros en una cárcel de Irán. Ahora ya pueden respirar en libertad. En total, 5 estadounidenses han sido liberados por el gobierno persa tras unas intensas negociaciones con la Casa Blanca. Hoy la libertad de estos estadounidenses que han estado durante mucho tiempo arrestados y encarcelados injustamente significa que van a poder ver a sus familias de nuevo.
Los 5 presos liberados son Siamak Namazi y Emad Shargi, ambos condenados por espionaje. Otro era Morat Ahbad, que cumplía condena por mantener contactos con el gobierno de Estados Unidos, y otras 2 personas cuya identidad aún no ha trascendido. El acuerdo contemplaba también la liberación de otros 5 iraníes encarcelados en Estados Unidos y el descongelamiento de más de $6.000 millones de fondos iraníes. Ayer recibimos una carta oficial de funcionarios cataríes en la que se afirmaba que se habían activado las cuentas de 6 bancos iraníes. El canje también contempla sanciones contra el Ministerio iraní de Inteligencia y contra el expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Todo ello defienden funcionarios estadounidenses por encarcelar injustamente a ciudadanos norteamericanos. El acuerdo realmente no resuelve los problemas clave entre Irán y Estados Unidos, por lo que todavía hay muchos puntos de fricción y tensiones. Entre esos puntos de tensión, las actividades nucleares, un tema de gran preocupación para la comunidad internacional. Estamos tratando de ver cómo organizar nuestros esfuerzos para inspeccionar las actividades de Irán. El gobierno de Estados Unidos aclara que esa liberación no significa que hayan cambiado las relaciones con Irán y ya se preparan nuevas sanciones contra ese país. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y cambiando de tema, al parecer la Reserva Federal no planea seguir aumentando sus tasas de intereses. Tras una disminución gradual de la inflación, estos planean ponerle fin a los más de 14 ciclos de incrementos a las tasas cuando se reúnan este próximo miércoles. Esto, según los analistas, la decisión se debe al crecimiento económico y al repunte del mercado laboral. Y vamos a cambiar totalmente de información porque en Palmdale, California, un agente del alguacil fue emboscado y asesinado a tiros dentro de su patrulla. Desde que se conoció la tragedia, las autoridades han trabajado sin descanso para dar con el responsable. Wendy Castillo nos tiene lo último en este caso. Wendy. Palmira, buenas tardes. Ya hay resultados en la búsqueda del sospechoso. Las autoridades anunciaron la detención de una persona en relación con el asesinato del agente de 30 años de edad. Esta imagen muestra cuando un automóvil oscuro Toyota Corolla que seguía a la gente se paró a su lado izquierdo y cuando detuvo su patrulla, desde una corta distancia disparó a quemarropa directamente a la cabeza de Ryan Klickenbrummer, quien se desplomó sobre el volante de su patrulla. Fue gracias a un testigo que llamó a emergencia que el oficial fue transportado al hospital donde horas después falleció. Desde el primer momento del asesinato, las autoridades lanzaron una cacería humana para dar con el responsable, la cual dio resultados ya que lograron capturar al principal sospechoso identificado como Kevin Salazar, de 29 años. La investigación que todavía está pasando ahorita, pensamos nosotros que sí este sospechoso es el que mató al deputy de los otros. El motivo no lo sabemos todavía. Estamos investigando eso. El joven oficial le acababa de dar el anillo de compromiso a su prometida y se iban a casar próximamente. Who was involved? And what is their background? I am determined to obtain those questions quickly, as are our law enforcement partners and supporters who won't rest until we get the answers we deserve. El oficial de 30 años de edad era un agente de tercera generación en las fuerzas del orden. Su padre y su abuelo también habían sido oficiales. Él fue transferido a la estación de Palmdale en julio de 2018. A la escena han llegado vecinos del área para dejar flores en reconocimiento al oficial caído. Las autoridades dijeron que con la rápida captura del sospechoso quieren enviar un mensaje claro que este tipo de asesinatos no se van a tolerar en el condado de Los Ángeles ni en ninguna otra parte del país, ya que este ataque fue dirigido contra toda la comunidad policial. Palmira. Así es, Wendy. Muchísimas gracias por tu reporte. Y vamos a seguir en California, donde el fiscal general Rob Bonta demandó a 5 de las principales compañías de petróleo y gas del mundo, acusándolas de engaños sobre el calentamiento global. La denuncia incluye a Exxon, Chevron, Shell, ConocoPhillips y BP. Esto por ocultar el riesgo climático de la quema de combustibles fósiles. La demanda busca responsabilizarlas por los costos ambientales generados por esa omisión. Y bueno, vamos ahora a conocer las condiciones meteorológicas que nos esperan para esta semana que apenas comienza. Así que pasemos con Sandy Tuck, que tiene el reporte del tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico que sucede a lo largo de la Unión Americana. Prestar mucha atención, sectores del centro hacia el sur, territorio tejano, cielo soleado, ambiente seco. También esto en buena parte del suroeste a lo largo de California, costa este con nubosidad y algunas precipitaciones. Panorama válido dentro de las próximas jornadas para que lo consideren. Ya lo vamos a estar observando a detalle. Esta tarde en Los Ángeles, cielo soleado con 74 grados, el ambiente seco, caluroso dominando. Por la noche mayormente nublado con lluvia en un 30% y 60 grados de temperatura al finalizar. Martes 60 con 78, el cielo soleado dominando, un ambiente caluroso. Miami con 92, la probabilidad de lluvia presente en un 60% en el transcurso de la tarde. Y por la noche mayormente nublado, lluvia en un 40% y 77 grados de temperatura. Este martes en Miami continúan las lluvias hasta en un 90%, 77 y 89 los valores. En Dallas 90 grados, el cielo soleado dominando, ambiente caluroso para la noche de este lunes, cielo despejado y 70 grados de temperatura. Martes 70 con 93, el cielo parcialmente soleado dominando. Y esta tarde en Houston, soleado, 94 grados el valor que estaremos experimentando como máximo. Por la noche despejado y 72 grados al finalizar esta jornada. Martes 72 con 92 y el cielo soleado se hace presente. Son los detalles y el reporte. Que pasen una excelente tarde. Bueno, y no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Continúan las negociaciones entre los sindicatos y los fabricantes automotrices, pero no hay señales de un fin a la huelga. Muere un bebé de 1 año expuesto al fentanilo en una guardería en Nueva York. Ya hay arrestos. Continuamos con su noticiero Estrella TV y la huelga del Sindicato de Trabajadores Automotrices llegó ya a su 4.º día. Y aunque las conversaciones continúan, las exigencias por nuevos contratos están muy lejos de llegar a un acuerdo. Laura Ortega tiene el reporte completo. Negociadores del sindicato y representantes de General Motors, Ford y Stellantis se reunieron durante el fin de semana en un intento por poner fin a uno de los paros laborales más ambiciosos de la industria estadounidense en décadas. Aproximadamente 13,000 trabajadores sindicalizados permanecen en huelga como parte de una presión dirigida y escalada, mientras que el presidente del sindicato afirmó haber rechazado una primera oferta como estrategia. Will keep the companies guessing. It will give our national negotiators maximum leverage and flexibility in bargaining. And if we need to go all out, we will. Y es que de no cumplir con las exigencias del sindicato, que incluye un aumento salarial a 4 años del 36%, mismo que tuvieron los ejecutivos de las empresas el año pasado, estarían preparados para tomar medidas adicionales con el fin de seguir ejerciendo presión. Ante esto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una entrevista en la cadena CNBC, resaltó la importancia de llegar a un acuerdo antes de ver un golpe a la economía del país. The important point, I think, is that the two sides need to narrow their disagreements and to work for a win-win, a contract that's good for the workers and for the industry as well. Sin embargo, este problema laboral en la industria automotriz no solo se limita a los Estados Unidos. En Canadá, el sindicato de automotores de ese país, Unifor, se prepara para una posible huelga contra Ford este lunes por la noche, incrementando así el temor de una verdadera crisis en la industria norteamericana. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Por otro lado, en Atlanta, Georgia, un policía y un bombero se convirtieron en héroes al rescatar a un conductor atrapado en su vehículo en medio de una inundación. Ve usted las imágenes. Ellas muestran al oficial Ryan O'Brien y al capitán Terrence Simon con el agua hasta la cintura, rompiendo la ventana del automóvil y sacando al conductor antes de que el vehículo quedara sumergido por completo. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Arrestan a 2 empleados de una guardería en Nueva York donde murió un bebé expuesto al fentanilo. Se cumplen 6 años del poderoso terremoto que arrebató la vida de cientos de personas en México.
Continuamos con la información. Le cuento de una verdadera tragedia que ocurrió en un centro de cuidado infantil, esto en Nueva York. Un bebé de 1 año murió por haber estado expuesto al fentanilo. 2 trabajadores del lugar ya fueron arrestados. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos tiene todo el reporte. Este es el momento en que 2 latinos, Calixto Acevedo, de 41 años, y Greg Méndez, de 36, encargados de la guardería infantil Divino Niño en Nueva York, son arrestados bajo cargos de homicidio involuntario, posesión de drogas y por poner en peligro el bienestar infantil, luego de que el menor Nicolás Dominici, de 1 año, muriera por ser expuesto a fentanilo, y otros 3 pequeños se encuentran hospitalizados. Me afectó mucho, que todavía no duermo porque yo tengo un rey que eso me afecta. Me preocupan los niños. Eso es una gran preocupación para los padres, para nosotros, la proveedora. Un niño de 2 años se encuentra en condición crítica. Otro niño de la misma edad y una niña de 8 meses se encuentran en condición estable. Luego de registrar la guardería, la policía encontró un kilo press, descrito como lo que usualmente usan los traficantes para empacar grandes cantidades de drogas. La última inspección a esta guardería por el Departamento de Salud ocurrió el pasado septiembre 9. Me están pasando tantas cosas en mi mente, porque es una droga tan peligrosa que uno no sabe dónde está. Y yo no entiendo cómo eso está llegando hasta... Mira, eso es lo que pasó de Daycare. Un estudio publicado a principios de este año en la revista Pediatrics encontró que los opioides son la sustancia que más comúnmente contribuyen a las muertes por intoxicación de niños de 5 años o menos, representando más del 47% de las muertes por intoxicación. A principios de este mes, el antídoto Narcan se comenzó a vender sin receta médica. La crisis de opioides recrudece día tras día en Nueva York. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien ha recortado fondos para todas las agencias de la ciudad, calificó esto como una tragedia y una llamada para los individuos que tienen opioides o fentanilo en sus casas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, y este lunes Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró inocente de los cargos de narcotraficante y lavado de dinero. En su primera comparecencia en una corte de Estados Unidos, Ovidio, también conocido como El Ratón, apareció con un uniforme naranja y esposas en los pies y manos frente a un tribunal, esto en Chicago. Tras la lectura de los cargos, se descartó la opción de pena de muerte y también permanecerá detenido sin derecho a fianza en la espera de su juicio. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a defender la presencia del ejército ruso durante el desfile militar del Día de la Independencia de México. Esto tras ser ampliamente criticado por la Embajada de Ucrania en México, quien afirmó que el acto se vio manchado de sangre por la presencia del régimen ruso. El mandatario se justificó diciendo que es tradición invitar a todos los países con los que México mantiene buenas relaciones. Y bueno, este martes se cumplen 6 años del devastador terremoto ocurrido en México. Cientos de personas murieron y el dolor y la angustia de los sobrevivientes aún sigue latente. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez tiene la historia. Este sonido estremece y el miedo invade al ver los edificios y postes de luz tambalear. En México hay cicatrices que no sanan. Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 han dejado profundas heridas en los ciudadanos. Hasta el día de hoy suena la alerta sísmica y mi cuerpo tiembla. Ese año, miles de personas perdieron sus viviendas o a un familiar en cuestión de minutos en los estados de Puebla, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca, donde más fuerte se sintió. Ella es Trini. Su departamento se vino abajo la tarde de hace 6 años. Vivía entonces conmigo mi mamá, mi perrita, entonces yo vivo en el 6º piso. Pero desde ese día ya no pudimos regresar a la casa. Pero sí fue un shock, ya cuando nos dijeron ya no pueden entrar. Para Fernando, el 19 de septiembre de 2017 abre la herida de un día devastador al perder a su mamá, María Teresa, cuando ella se fue a trabajar y no regresó a casa. La ves una mañana, la despides y al rato ya no está. El cuerpo fue sacado de entre los escombros esa noche por decenas de personas que se unieron al rescate y su hermana fue la portadora de la mala noticia. Pregunté si la habían dejado, si vio cuerpos, me dijo que sí había, pero que no la dejaron verlos físicamente, sino a través de unas fotografías. Así que yo las pude ver y fue cuando me di cuenta que estaba mamá.
En el multifamiliar de Tlalpan, que se desplomó, don Jaime recuerda la tristeza que se vivía al recuperar los cuerpos de las familias que ahí habitaban cuando él fue voluntario para retirar escombros. Pero veía uno los dramas de toda la demás gente, ¿no? Que estaban pues muerta mucha gente. Los sismos de septiembre de 2017 son los últimos que han dejado destrucción y muerte en el país, que no termina por ponerse de pie. Según el último informe del gobierno, va la reconstrucción de los edificios caídos a un 90% después de 6 años. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Bueno, no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Captan el momento en el que ocurre un trágico accidente aéreo en Italia. Mire, en Italia un avión que realizaba prácticas para un espectáculo aéreo se estrelló y causó una tragedia. La aeronave impactó en tierra contra un automóvil en el que viajaba una familia, matando a una niña de 5 años. El piloto logró salir expulsado del avión y también resultó herido. El equipo se estaba preparando para un espectáculo como parte de los eventos que conmemoran el centenario de la Fuerza Aérea Italiana. Así terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por haber iniciado esta semana con nosotros. Esperamos que también la termine. Buenas tardes, buen provecho.